Buenas noches, mi nombre es Kevin Casa. Eh, Hablaré sobre las cláusulas 6, 7, 8, 9 y 10 en el sistema integrado de gestión. Entendemos que son planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Entendemos que las cláusulas 6, 7, 8, 9 y 10 se integran como una secuencia del ciclo Deming: planificar, apoyar, operar, evaluar y mejorar. Planificación define riesgos, oportunidades, requisitos legales, objetivos y acciones para el sistema integrado de gestión. Apoyo. Asegura recursos, competencias, comunicación, toma de conciencia e información documentada. Operación. Controla la prestación del servicio, los procesos, proveedores, emergencias y trazabilidad. Evaluación, mide indicadores, de satisfacción, cumplimiento legal, auditoría mm, y revisión por la dirección. Mejora, convierte hallazgos, incidentes y quejas en acciones correctivas y mejora continua. Criterio de diseño. Las tablas extensas se sintetizan en matrices visuales con responsable, evidencia y decisión esperada. Se mantiene enfoque técnico en calidad, ambiente y seguridad de salud de trabajo, evitando presentar solo teoría de la norma. Cada diapositiva permite explicar aplicación real en Ecomac, especialmente en campo y bodega. Enfoque Ecomac. El alcance incluye sede administrativa en Guayaquil, en instalaciones del cliente bajo control o influencia operacional. Se priorizan auxiliar de limpieza, auxiliar de bodega y supervisor operativo por exposición directa. Sofidia, Drive, Excel y registros físicos deben sostener trazabilidad y evidencia verificable. Mensaje central. El sistema integrado de gestión funciona cuando se planifica con riesgos reales, se sostiene con recursos, se ejecuta con control, se mide con evidencia y se mejora con eficiencia, con eficacia. Planificación. ¿Cómo Ecomac define riesgos, oportunidades, requisitos legales, objetivos y acciones para integrar la calidad, la seguridad y el ambiente? Ok. La planificación permite pasar el diagnóstico del contexto a acciones concretas, responsables, plazos, evidencias y evaluación de eficacia. Propósito integrado. Integrar calidad de servicio, protección ambiental y seguridad de salud de trabajo en los servicios complementarios de limpieza, desinfección, recolección de desechos y jardinería y mantenimiento integral. El alcance operativo incluye sede administrativa en Guayaquil y las instalaciones del cliente donde Ecomac mantiene control o influencia operacional. Enfoque preventivo. La incorporación progresiva de ISO 45001 fortalece la gestión preventiva de trabajo y complementa las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Puestos priorizados. Auxiliar de limpieza, auxiliar de bodega, representan la ejecución directa del servicio, el manejo de químicos y la respuesta inicial ante derrames. Aquí tenemos una tabla donde mostramos el elemento en la aplicación en Ecomac y la evidencia que se espera. Como elemento contexto y DAFO, la aplicación de Ecomac sería analizar factores internos, externos que afectan calidad, ambiente y seguridad de salud de trabajo. Y la evidencia esperada sería la matriz DAFO actualizada. Como elementos partes interesadas serían clientes, trabajadores, autoridades, municipios, bomberos, proveedores, auditores. La evidencia esperada sería una matriz de partes interesadas.
Aspectos ambientales serían consumo de agua, químicos, energía, residuos, derrame y emisiones indirectas. Esperamos una matriz de aspectos e impactos, como peligros laborales, como elementos, se relacionan con riesgos químicos, ergonómicos, locativos, mecánicos, eléctricos, biológicos y caídas. Para esto se espera una matriz hiper-SUT, como hallazgos reales, simulacros, inspecciones, quejas, auditorías, mantenimiento. Como evidencia esperada, tendremos planes de acción y cierre. Idea clave para la exposición: la planificación no debe quedarse en documentos generales. Debe traducirse en controles aplicables al puesto, al cliente, al producto químico y al requisito legal correspondiente. Riesgos y oportunidades. Fuentes de planificación. ECOMAC debe identificar riesgos y oportunidades desde la información real del sistema, no únicamente desde sus puestos administrativos. DAFI contexto. Condiciones internas y externas que inciden en resultados del sistema integrado de gestión. Partes interesadas, necesidades de clientes, trabajadores, autoridades, proveedores y comunidad. Matriz ambiental, aspectos significativos, químicos, residuos, agua, energía y derrames. Matriz seguridad, salud de trabajo, peligros por puesto, como caídas, químicos, cargas biológicos y psicosociales. Requisitos legales: municipio, bombero, SUB, código de trabajo, COA, COIP y NT, INEN. Hallazgos reales: auditorías, quejas, simulacros, inspecciones, incidentes y no conformidades. Riesgos si no se aplica. Los controles se vuelven reactivos y no preventivos. Pueden existir incumpliendo legal o contractual no detectado. Las acciones se dispersan entre Sofía, Excel, Drive y registro físico sin trazabilidad. Decisión esperada: priorizar por nivel de riesgo, impacto ambiental, exposición del trabajador y urgencia legal. Asignar responsable, plazo, recurso, evidencia y criterio de eficacia. Revisar la planificación cuando cambie cliente, químico, proceso, equipo o norma aplicable. Argumento técnico ISO 9001. Orienta la planificación a asegurar la conformidad del servicio. ISO 14001. Le enfoca en aspectos ambientales y obligaciones. ISO 45001. Exige identificación continua y proactiva de riesgos. Identificación por puestos críticos. La planificación se vuelve aplicable cuando baja el cargo real. Auxiliar de limpieza y auxiliar de bodega. Aquí analizaremos puestos, riesgo de calidad, aspecto, impacto ambiental, peligro de seguridad, salud de trabajo y acción planificada. Como enfocado en el puesto de auxiliar de limpieza, el riesgo de calidad sería la limpieza incompleta, producto no autorizado o quejas por áreas húmedas. El aspecto o impacto ambiental sería el consumo de químicos, aguas, envases y residuos. Peligro de salud, de seguridad y salud de trabajo es el contacto químico, caídas al mismo nivel, cortes biológicos y carga física. Acción planificada. Tenemos HDS, dosificación, EPP, señalización, segregación, pausas activas y reporte de condiciones inseguras. Auxiliar de bodega: producto equivocado, vencido, sin etiqueta, sin HDS o sin trazabilidad. Aspecto impacto ambiental: derrames, residuos peligrosos y contaminación de superficies. Peligro de seguridad y salud de trabajo: contacto con envases deteriorados, vapores, incendios, caídas de objetos y exposición respiratoria. Acción planificada: verificación de HDS, compatibilidad, rotulado, kit de antiderrames, stock mínimo, señalización y control de vencimientos. Supervisor operativo: falta de frecuencia,
registros incompletos o baja calidad de servicio. Aspecto o impacto ambiental, no controlar residuos químicos y hallazgos del cliente. Peligro de seguridad y salud de trabajo, condiciones inseguras no corregidas y falta de coordinación con seguridad, salud de trabajo y ambiente. Acción planificada. Planificación, inspección, charla preoperacional, corrección inmediata, evidencia y comunicación al cliente. Aplicación al auxiliar de limpieza. No mezclar químicos y usar el EPP según HDS. Señalizar pisos húmedos y liberar áreas solo cuando estén seguras. Reportar residuos especiales, derrames, falta de insumos o condiciones del cliente que puedan afectar el servicio. Aplicación del bodeguero al bodeguero. Bloquear productos sin etiqueta, vencidos o sin hoja de seguridad. Almacenar por compatibilidad y mantener kit antiderrame disponible. Registrar entregas, controlar stock de EPP, químicos y activar respuesta a nivel antiderrames. Punto de defensa. Esta cláusula justifica que los riesgos no se evalúan solo por área, se evalúan por actividad, puesto, cliente, producto, químico, evidencia disponible. Requisitos legales y aplicables en ECOMAC. Aquí se van a explicar los principales requisitos que debe de considerar dentro de sus sistemas integrados de gestión. La matriz legal no debe limitarse únicamente a mencionar las leyes o reglamentos. También debe de indicar cómo se aplica cada requisito en la empresa, quién es el responsable de cumplirlo y con qué frecuencia se debe revisar y qué evidencias demuestra su cumplimiento. En el ámbito laboral se considera la Constitución y el Código de Trabajo, especialmente en aspectos como la afiliación al IES, la entrega de los equipos de protección personal, las jornadas laborales y las condiciones seguras de trabajo. También se incluyen el Decreto Ejecutivo 255 y el Acuerdo Ministerial 196, relacionados con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el registro del responsable, la capacitación y las inspecciones y el cumplimiento de obligaciones en la plataforma SUD. A nivel municipal, ECOMAC debe de cumplir con los requisitos del municipio de Guayaquil relacionados con la segregación, almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos. Y por parte del cuerpo de bomberos se consideran los permisos, los extintores, la señalización, las rutas de evacuación, los sistemas eléctricos y los planes de emergencia. En el componente ambiental se incluyen el Código Orgánico del Ambiente, su reglamento y las normas técnicas aplicables, especialmente para la gestión de residuos peligrosos, productos químicos y materiales almacenados. Y finalmente, también debe de incluirse los requisitos establecidos por los clientes y contratos, porque pueden contener horarios, procedimientos, requisitos de PP, permisos de trabajo y condiciones específicas para prestar el servicio. Una vez identificados los riesgos, oportunidades y requisitos legales, la organización debe planificar acciones concretas para atenderlas. En esta tabla muestra algunos riesgos identificados en ECOMAC, las acciones propuestas, como por ejemplo, frente al riesgo de tener una matriz legal incompleta. La acción es actualizarla, incluyendo todas las normas nacionales, municipales, ambientales, de seguridad y los requisitos de los clientes. Para los residuos no peligrosos y recuperables, se plantea implementar una adecuada segregación, almacenamiento temporal y entrega de gestores o servicios autorizados. En el caso del almacenamiento de los productos químicos, se debe revisar las hojas de seguridad, la compatibilidad entre sustancias, la ventilación, la señalización, los elementos de contención y la disponibilidad de duchas o lavaojos cuando corresponda. También se consideran los riesgos de caídas y exposición a químicos durante las actividades de limpieza. Para controlarlos se requiere la capacitación, la señalización, la inspección del área y el uso correcto de EPP y supervisión. Otro aspecto importante en la gestión del cambio
Antes de incorporar un nuevo químico, proveedor, equipo o procedimiento, se debe evaluar sus impactos en calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. En la parte inferior se presentan los objetivos del sistema integrado de gestión con sus respectivos indicadores, metas y responsables, como por ejemplo mantener el control legal actualizado, asegurar el control de los químicos, prevenir accidentes y garantizar una respuesta adecuada ante emergencias. Lo más importante es que un objetivo no debe de quedar solamente como una intención, debe tener un indicador, una meta, un responsable, un plazo, una fuente de información y acciones definidas cuando no se alcance el resultado esperado. Ahora pasamos a la cláusula 7, denominándola apoyo. Esta cláusula establece todos los elementos que necesita la organización para que el sistema integrado de gestión pueda funcionar de manera efectiva. No es suficiente contar con políticas, procedimientos y objetivos. ECOMAC también debe disponer de recursos, personal competente, infraestructura adecuada, equipos, tecnología, comunicación e información documentada. En esta sección vamos a analizar cómo la empresa asegura esos recursos y cómo demuestra que las personas conocen sus responsabilidades y cuentan con las competencias necesarias para realizar sus actividades diarias. En Ecomac existe una alta carga operativa debido a la cantidad de trabajadores, contratos, turnos y actividades de limpieza. Por eso se necesita una estructura clara que incluya los supervisores, los responsables de seguridad y salud, personal ambiental, médicos ocupacionales y personal administrativo. Otro aspecto importante en la gestión documental, la empresa utiliza las herramientas como el Drive, el Excel y los registros físicos. Por esta razón, se deben de controlar las versiones de los documentos para evitar que el personal utilice procedimientos desactualizados. La evidencia verificable es esencial. Cada capacitación, inspección, entrega de equipos, mantenimiento o comunicación debe de quedar respaldada mediante registros. En la tabla se presentan los principales recursos requeridos. Entre ellos se encuentra el personal, la infraestructura, los equipos, el EPP, las herramientas, los sistemas de información y los recursos financieros. Como por ejemplo, no es suficiente afirmar que se entrega a los equipos de protección. Debe de existir el acta de entrega, inventario, inspecciones y registros de reposición. La idea central que la cláusula 7 es que no se representa solamente el apoyo administrativo, es el soporte que permite que los controles de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo se mantengan funcionando diariamente. En esta diapositiva se detallan los recursos humanos y físicos necesarios para mantener el sistema integrado de gestión. La gerencia general es responsable de asignar los recursos, aprobar documentos y evaluar el desempeño del sistema y priorizar los riesgos y oportunidades. Tenemos al jefe de operaciones, el cual debe de planificar los servicios, distribuir al personal y asignar supervisores y comprobar que se cumplen los requisitos del cliente, los procedimientos y los controles de seguridad. Ahí vienen los supervisores de limpieza, quien verifica directamente en el campo el uso del EPP, el cumplimiento de los procedimientos, el orden y la limpieza, la frecuencia de las tareas y las condiciones del área de trabajo. Los auxiliares de limpieza son quienes ejecutan las actividades operativas como la limpieza, la desinfección y manejo básico de residuos. Además, tiene la responsabilidad de reportar condiciones y actos inseguros. Las áreas de bodega, seguridad, ambiente controlan elementos como productos químicos, hojas de seguridad, inventarios, EPP, kit antiderrame, residuos y requisitos legales. Respecto a la infraestructura, la empresa debe mantener bodegas señalizadas, ventiladas y con elementos de contención. También deben de asegurar que existan los extintores accesibles, rutas de evacuación y espacios adecuados para el almacenamiento.
El ambiente de trabajo debe de considerar factores como iluminación, ruido, calor, pisos húmedos, ventilación, disponibilidad de agua y condiciones higiénicas. También se requiere un seguimiento mediante indicadores, inspecciones, matrices legales, encuestas, auditorías y requisitos de mantenimiento. Competencias y plan de capacitación. Cada cargo necesita competencias diferentes. El responsable de seguridad conoce la legislación aplicable, la plataforma SUD, la matriz de riesgo, la investigación de incidentes y los procedimientos de emergencia. El coordinador ambiental debe de conocer la identificación de aspectos e impactos, el manejo de residuos, los productos químicos y los requisitos ambientales. Los supervisores de limpieza deben dominar los procedimientos operativos, el manejo seguro de los químicos, la supervisión y la comunicación de las novedades. El personal de bodega debe conocer la recepción, clasificación y almacenamiento de estos productos, las hojas de seguridad y la compatibilidad de sustancias, los inventarios y la actuación ante algún derrame. Los auxiliares de limpieza deben de ser competentes en los procedimientos de limpieza. El plan contempla capacitaciones como inducción del sistema integrado de gestión, el uso seguro de los productos químicos y hojas de seguridad y uso de PP y respuestas ante emergencias. Cada capacitación debe tener una frecuencia y una evaluación de eficiencia y eficacia. Esta evaluación puede realizarse mediante pruebas, observaciones en campo, listas de verificación, simulacros o seguimientos de desempeño. Buenas noches. Continuando con la explicación, continuamos con la cláusula número 7, la cual nos dice sobre la toma de conciencia, comunicación y participación. Aquí el personal debe comprender cómo su trabajo impacta la calidad del servicio, el ambiente y la seguridad. Pues tenemos las políticas dentro del tema de conciencia sobre las políticas y objetivos del sistema integrado de gestión, los aspectos ambientales, los peligros y riesgos del puesto, las consecuencias del cumplimiento y el derecho a reportar. El contenido a comunicar, pues, dentro de cada uno de estos parámetros, pues, varía, dependiendo del caso. Dentro del primero tenemos los compromisos de calidad, el ambiente y la seguridad en el trabajo, las metas de satisfacción, residuos químicos, capacitación y emergencia. En aspectos ambientales, pues, el consumo de agua, químicos, residuos, derrames, envases y disposición de material contaminado. Y dentro del otro tenemos la caída de químicos, caídas químicos, biológicos, carga física, calor, ruido, fatiga, objetos y emergencia. Su lista de verificación pues sería las preguntas cortas, carteleras, charla mensual e indicadores visibles. Y dentro del otro aspecto, la socialización de matriz y observación de control. Algo que tener en cuenta aquí es la comunicación interna. Aquí va a estar a cargo de la gerencia, operaciones, supervisores, auxiliares y recursos humanos y administración. Debe ser clara, oportuna y proporcional al público. La comunicación externa, pues, es la que tendremos a través de los clientes, los proveedores, el municipio, el cuerpo de bomberos, el Ministerio de Trabajo, el IES, el SAR y certificadoras. Esta debe quedar con respaldo formal y trazable. Y pues también tenemos la participación, donde va a estar por el comité puesto por el delegado, los reportes de condiciones inseguras, simulacros y consultas ante cambios. Luego tenemos la información documentada y el plan de implementación. Aquí tenemos que la documentación debe mostrar control sin volverse una carga desconectada del servicio operativo. En este caso tenemos nuestro soporte que vendría a ser el sistema Sofia. Su uso va a ser el repositorio oficial del sistema integrado de gestión y documentos vigentes. Y el control pues va a ser la aprobación, la versión, el acceso y la trazabilidad. En segundo orden también tenemos nuestros drive y carpetas digitales, donde vamos a tener las evidencias, las fotografías, los informes, las matrices y los documentos históricos. Y pues el control va a ser la estructura por proceso, permiso, responsable y fecha. En otro rango más bajo también tenemos lo que son el Excel, correos y
la documentación física, donde aquí vamos a encontrar matrices, indicadores, inventarios de EPP, planes y seguimientos, así mismo como las actas firmadas, los permisos, las evidencias de campo. Y pues nuestro control va a ser la versión, el bloqueo de la celda, los archivos ordenados y la digitalización. Las acciones de implementación pues van a ser también validar los recursos críticos como el uso de los EPP, los químicos, los extintores, los señaléticas y los documentos vigentes. Actualizar la matriz de competencias por cargos y alinear el plan anual de riesgo con clientes y hallazgos. También está formalizar la matriz de comunicación interna y externa del sistema integrado de gestión. La evidencia mínima para auditoría serían nuestros inventarios, los perfiles de matriz de competencias, nuestros planes de capacitación, los registros de eficacia, la matriz de comunicación, la lista maestra, los documentos externos, los permisos, actas y reportes. Luego pasamos a la cláusula número 8, la cual nos habla sobre la operación. Como ECOMAC planifica, ejecuta y controla sus procesos operativos para asegurar calidad, ambiente y salud en el trabajo. En este caso, tenemos nuestra cláusula número 8, el cual es el objetivo y el alcance operacional. Aquí la operación debe ser verificable, la actividad definida, el responsable asignado, los recursos disponibles y la evidencia documentada. Algo a aclarar muy importante es que en ECOPAC contamos con 230 trabajadores, dentro de los cuales 216 son operativos y 14 administrativos. Nuestro propósito integrado pues, es asegurar la conformidad del servicio, prevenir impactos ambientales y reducir los riesgos de seguridad en el trabajo. Nuestra base documental pues, va a ser los programas de residuos, los riesgos priorizados, la medicina preventiva, las pausas activas, entre otros. Así también nuestros puestos críticos, dentro de los cuales están catalogados los auxiliares de limpieza, el bodeguero, el auxiliar de bodega, el supervisor operativo, ya que concentran la ejecución del servicio, el manejo de los químicos y la supervisión y control de campo. Nuestra evidencia está a través de nuestro sistema Sofia, nuestro Drive, nuestro Excel y registro físico, nuestros checklist, actas, informe de visitas, la entrega de EPP, las fotografías y los reportes de servicio y no conformidades. Y pues también tenemos aquí lo que es la planificación y control operacional. El control se aplica antes, durante y después del servicio con responsables y evidencias definidas, dentro de los cuales va a ser primero los requisitos. Debe estar el contrato, el orden del servicio, la frecuencia, los horarios y las restricciones. Luego los recursos, el personal competente, el EPP, los equipos, los químicos y los documentos. En tercer lugar, los riesgos, la matriz de la seguridad en el trabajo, los aspectos ambientales y la charla preoperacional. Por cuarto punto tenemos la ejecución, donde tenemos la limpieza, la desinfección, la señalización y reporte de novedades. Y como último punto, el cierre, la conformidad, residuos, no conformidades y acciones. El momento va a ser antes, durante, en la bodega y en el cierre. El control, pues la planificación, la EPP, los insumos, los procedimientos, la señalización, los vencimientos, el stock y la liberación del servicio en residuos y conformidad. Los responsables, pues dependiendo del área, va a ser el supervisor, luego el auxiliar de limpieza, en la bodega el bodeguero y después en el cierre el supervisor y el cliente. Esto queda evidenciado en cada punto, antes pues nuestro checklist, en la entrega del EPP y la charla, durante pues en las fotos y si se reporta alguna novedad, en la bodega pues en el registro del inventario y las inspecciones y en el cierre pues en el reporte final o la acta de conformidad. Luego tenemos el control operacional integrado por proceso. Cada proceso aporta controles distintos para sostener la conformidad del servicio y la prevención. Dentro de lo cual tenemos la prestación del servicio, pues a través de cronogramas, el orden de servicio, el checklist, la supervisión y el reporte de novedades. Bodega e insumos químicos, pues tenemos la recepción, los rotulados, la compatibilidad, el inventario y el control de vencimiento. La gestión ambiental, los residuos, ahorro de recursos, derrames y requisitos municipales ambientales. Por otro lado tenemos la seguridad y salud,
pues el uso de EPP, riesgos priorizados, pausas activas, vigilancia y reportes. También tenemos las compras y proveedores, productos aprobados, los EPP certificados, los gestores autorizados y servicios competentes. Y por último, la gestión documental. Como ya lo hemos dicho, en nuestro sistema Sofía, la lista maestra, las versiones vigentes, control de cambios y archivos y físicos. Muchas gracias. Bien, a continuación de la cláusula 8, tenemos lo que es la CCT y ambiente, lo que es jerarquía de controles y programas. En esta diapositiva se explica cómo ECOMAC controla los riesgos para proteger tanto a los trabajadores como al medio ambiente. Lo primero que se aplica es la jerarquía de controles, que consiste en 5 niveles. El primero es la eliminación, que significa retirar el peligro completamente, por ejemplo, quitando un obstáculo de lo que es del área de trabajo o suspendiendo una actividad insegura. Si esto no es posible, se utiliza lo que es la sustitución, que consiste en cambiar un producto o material por otro que sea menos peligroso, como usar químicos menos irritantes o lo que son biodegradables. El siguiente nivel son los controles de ingeniería, que incluyen medios físicos como instalar ventilación, colocar bandejas para contener derrames, delimitar áreas de trabajo o también poder instalar señalización. Después están los controles administrativos, que consisten en capacitaciones, inducciones, permisos de trabajo, pausas activas, inspecciones y simulacros para que el personal conozca cómo trabajar de forma segura. Y finalmente está el equipo de protección personal o EPP, como guantes, mascarillas, gafas, botas, casco o traje, que se utiliza cuando aún existe un riesgo. Que también es importante recordar que el EPP es la última barrera de protección y no reemplaza las demás medidas. También se muestran los principales programas operacionales de la empresa, el programa de gestión integral de residuos, que busca separar, almacenar y entregar correctamente los residuos. El programa de riesgos priorizados controla los riesgos, lo que son más importantes, identificados en la matriz del SUD. El programa de medicina, prevención o PBE, se realiza controles médicos para cuidar lo que es la salud del personal. Las pausas activas también ayudan a reducir la fatiga, tanto física y mental, de los que son los trabajadores. Bien, servicios, proveedores y la trazabilidad. Esta diapositiva se explica cómo la empresa controla todo el proceso del servicio desde el inicio hasta lo que es su entrega final. Primero está la comunicación con el cliente, donde se definen las áreas de trabajo, la frecuencia del servicio, los horarios, el personal también necesario y los productos que se utilizarán en cualquier restricción que exista. Luego aparece el diseño o rediseño del servicio, que se realiza cuando hay un nuevo cliente o cuando cambian las actividades, los productos químicos o las condiciones del trabajo. Después se controla a los proveedores externos, verificando que los productos químicos, los equipos de protección personal y los demás materiales cumplan con los requisitos de calidad y seguridad. Bien, en la tabla se presentan la trazabilidad, que significa que la empresa puede mostrar todo lo relacionado con el servicio. Se registra que el cliente recibió el servicio, quién lo realizó, qué productos químicos se utilizaron, quién los entregó y en qué fecha se hizo el trabajo. También se controlan las salidas no conformes, por ejemplo, cuando la limpieza queda incompleta, se usa un químico incorrecto o los clientes presentan una queja. En esos casos el problema se registra y se corrige. Para finalmente, antes de entregar lo que es el servicio, se realiza la liberación, donde se verifica que el área quedó limpia, segura, que los residuos fueron manejados correctamente y que el cliente está conforme. Emergencias y gestión del cambio. Aquí se presentan dos temas importantes. El primero es la atención de emergencias.
que si ocurre un derrame químico, lo primero que es delimitar el área, utilizar el equipo de protección personal, consultar la hoja de datos de seguridad y control el derrame o utilizar el correspondiente. En caso de incendio, se activa la alarma, se evacúa el lugar y únicamente si es seguro se utiliza el extintor. Si ocurre otro accidente, o una emergencia médica, se brindan los primeros auxilios y se sigue el procedimiento establecido. El segundo tema es la gestión del cambio. Esto significa que cuando la empresa cambia un proveedor, un producto químico, un equipo, un proceso, primero se debe identificar el cambio. Em, para así poder obtener la aprobación de los responsables, implementar lo que es el cambio y finalmente hacer un seguimiento para poder comprobar que todo funcione correctamente. Esto evita que aparezcan nuevos riesgos o problemas en la empresa. Bien. 9. Evaluación del desempeño, como ECOMAC realiza el seguimiento, medición, análisis, auditoría interna y revisión por la discreción. La cláusula 9, que es medir para decidir, la empresa debe medir su desempeño para saber si realmente está cumpliendo sus objetivos. Primero se realiza el seguimiento utilizando indicadores, inspecciones, listas de verificación y encuestas. Luego viene lo que es la medición, donde se comparan los resultados con las metas establecidas. Después se hace un análisis para identificar si existen tendencias, desviaciones o problemas. Con esas informaciones, la empresa puede tomar una decisión que puede ser mantener el proceso, corregir un problema o implementar nuevas acciones. Y finalmente toda esa información se utiliza para la mejora continua, permitiendo así poder fortalecer el sistema de gestión y prevenir que los problemas vuelvan a ocurrir. Bien, cuadro de mando integrado. Aquí se presenta el cuadro de mando integrado que reúne los principales indicadores de la empresa. Es la dimensión de calidad que se mide la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los cronogramas y el cierre de las quejas. En la dimensión de ambiente se controla que todas las hojas de seguridad de los productos estén actualizadas, la correcta segregación de residuos y el consumo de agua, energía y papel. En la dimensión de seguridad y salud en el trabajo se evalúan los que son los accidentes, el uso de equipos de protección personal y las capacitaciones realizadas. También existe una dimensión de cumplimiento legal donde se verifica que la empresa cumpla con todas las leyes y las normas aplicables. Finalmente, en la dimensión de mejora se controla que las acciones correctivas realmente solucionan los problemas detectados. Bien, satisfacción del cliente y análisis del resultado. La empresa utiliza la opinión del cliente para mejorar continuamente. Se evalúan aspectos como la presentación y conducta del personal, la puntualidad, lo que es en el servicio, el uso correcto de los equipos de protección personal, la disponibilidad de los materiales necesarios y también la comunicación con el cliente. Después de eso, se analizan los resultados obtenidos, si la meta se cumple y que existe evidencia. Significa que el proceso está funcionando correctamente. Si la meta se cumple, pero no hay evidencia, se considera una debilidad, porque no puede demostrar en una auditoría. Cuando una meta no puede, si la, si una meta, cuando una meta no se cumple, se investiga la causa y se aplican acciones correctivas. Si además existe un incumplimiento legal o un riesgo para la seguridad y salud, los trabajadores, la empresa debe actuar de manera inmediata para así poder corregir el problema y evitar que vuelva a repetirse. Buenas noches. Aquí a continuación tenemos el cuadro de mando integrado. Los indicadores deben tener fuente, meta, frecuencia, responsable, análisis y acción cuando no cumplan. Aquí tenemos dimensión, tenemos calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, legal y mejora. En calidad, satisfacción del cliente, cronograma y cierre de quejas. Como meta tenemos mayor que el 90%, 95% y 90%. Responsables vienen a ser gerencia, operaciones y comercial. En ambiente tenemos
Hoja de datos de seguridad vigente. Segregación, agua, energía y papel. En 100% de hojas de datos de seguridad tenemos como meta sugerida mayor que el 90% de segregación, mayor o igual. En responsable tenemos ambiente, bodega y administración. En seguridad y salud en el trabajo tenemos frecuencia, gravedad, análisis de riesgo en el trabajo, observaciones preventivas de actos seguros, capacitación y equipo de protección personal. Tenemos cero o reducción, 100% de análisis de riesgo en el trabajo, mayor que el 95% de observaciones preventivas de actos seguros y equipo de protección personal, responsables de seguridad y salud del trabajo y supervisores. En legal, cumplimiento legal evaluado, mayor o igual que el 95% y como responsable tenemos asistentes de gerencia y ambiente. Mejora, acciones correctivas cerradas, eficaces, mayor o igual que el 90% y como responsable tenemos jefe de proceso. En el enfoque del 2025 tenemos que 216 operativos concentran exposición a riesgos, ejecución directa y contacto con clientes. Regla de análisis. Meta cumplida, evidencias. Meta cumplida sin evidencia completa también es una desviación del sistema. Satisfacción del cliente y análisis de resultados. La satisfacción no termina en una calificación. Los comentarios negativos deben convertirse en acciones. 1. Presentación y conducta. Imagen, uniforme, trato y confianza del cliente. 2. Puntualidad. Cumplimiento contractual y continuidad del servicio. 3. Usos de EPP. Prevención de incidentes y cumplimiento legal. 4. Disponibilidad de insumos. Evita improvisación y servicio incompleto. 5. Comunicación con el cliente. Trazabilidad de requerimientos y novedades. Aquí tenemos resultados de interpretación y tratamiento. Resultado, meta cumplida con evidencia. Interpretación, proceso controlado. Tratamiento, mantener y buscar mejor, mejora. Meta cumplida sin evidencia, no verificable en auditoría, completar evidencia y fortalecer control. Meta no cumplida puntual, falla específica, corrección y seguimiento. Meta no cumplida repetitiva, debilidad sistemática, no conformidad y causa raíz. Hallazgo legal, SST crítico. Riesgo de sanción o incidente, plan inmediato y verificación. Evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos. Debe realizarse al menos una vez al año y de forma extraordinaria ante cambios legales, nuevos contratos o incidentes. Requisitos, SUT y estructura de SST. Criterio de evaluación. Responsable SST, médico, comité de delegados, programas EPP e indicadores. Frecuencia, anual actualización. Responsable SST y RRHH. Bomberos, extintores, señaléticas, luces, rutas, plan de emergencia y detección. Frecuencia anual. Responsable SSO y administración. Residuos municipales. Separación, almacenamiento, estratega y gestor autorizado cuando aplique. Frecuencia semestral. Responsable de ambiente y operaciones. Químicos peligrosos. HDS, etiquetado, compatibilidad, ventilación, contención y emergencia. Frecuencia trimestral. Ambiente, bodega, SSO. Requisitos del cliente. Inducciones EPP, horarios, accesos, reportes y servicio contratado. Frecuencia, por contrato. Responsable, comercial, operaciones. Evidencia mínima, matriz legal, permiso, captura SUT, actas, registros HDS, inventarios, reportes de inspección, contratos, órdenes de servicio y planes de acción. Criterio de auditoría. El cumplimiento debe mostrar requisito evaluado, estado, brecha, responsable, plazo y acción definida. No basta con indicar cumple. Auditoría interna legal. Verifica documentación e implementación real en campo. No debe limitarse a revisar archivos.
Programa anual, riesgos, cambios, quejas, incidentes y auditorías previas. Plan y criterios. ISO 9001, 14001, 45001, legal y cliente. Ejecución, entrevistas, muestreo, campo, trazabilidad y evidencias. Informes, conformidades, NC, observaciones y oportunidades. Seguimiento, plan de acción y verificación de eficacia. En el proceso editado tenemos dirección, muestras recomendadas, políticas, objetivos, recursos y revisión. Aspectos mínimos, coherencia estratégica y decisiones. Operaciones, órdenes, checklist, reportes y quejas. Aspectos mínimos, tenemos conformidad del servicio y cliente. Bodega, ambiente, HDS, inventario, residuos, derrame, control químico y ambiental. SSO, EPP, capacitaciones, matriz sud, incidentes. Pues en aspecto mínimo tendremos control de participación y legal. Por último tenemos gestión documental, que en su muestreo sería SOFIDIA, versiones de registros físicos. Aspectos mínimos, control de documentación y cambios. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar la información del SIG, del Sistema Integrado de Gestión y definir decisiones, recursos y prioridades. Entradas principales, tenemos estado de acciones previas y cambio de contexto, indicadores de calidad, ambiente, SST y legal, satisfacción del cliente, quejas y no conformidades, auditorías internas y cumplimiento legal, riesgos, oportunidades, incidentes y emergencias, decisiones, salidas esperadas, actualizar prioridades, recursos y objetivos del sistema integrado de gestión, decidir acciones de mejora y ajuste de metas, mejorar planificación, servicio y comunicación, cerrar brechas actuales, actualizar matrices y fortalecer controles, modificar programas, responsabilidades y controles operativos. Como salida documental tenemos uno, mejorar el sistema integrado de gestión. Dos, necesidad del recurso. Tres, cambios en procesos. Cuatro, actualización de objetivos. Cinco, planes de acción y responsables. Y seis, evidencia de cierre. A continuación, le hablo sobre la mejora de cómo ECOMAS gestiona no conformidades, incidentes y acciones correctivas y mejora continua verificable. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Garrido. Voy a hablarles sobre la cláusula número 10, mejora continua. En esta diapositiva voy a explicar que la mejora dentro del sistema integrado de gestión de ECOMAC no debe entenderse únicamente como corregir errores cuando ya ocurrieron, sino como un proceso permanente que permite fortalecer la calidad del servicio, el desempeño ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Las fuentes de mejora pueden venir de auditorías, indicadores, quejas de clientes, incidentes, inspecciones, requisitos legales, sugerencias de trabajadores o cambio en la posición. En el caso de Comac, esto es muy importante porque la empresa trabaja principalmente en campo con personal operativo, químicos, residuos, equipos, EPP y requisitos de cliente. Por eso, cualquier hallazgo debe analizarse según su nivel de riesgo. No todas las mejoras tienen la misma prioridad. Primero deben atenderse las que pueden generar accidentes, incumplimientos legales, impactos ambientales o afectación directa al cliente. Por ejemplo, un extintor vencido, un químico sin hoja de seguridad o una ruta de evacuación bloqueada tienen mayor urgencia que una mejora administrativa de bajo impacto. La mejora se prioriza según el riesgo, la urgencia legal, el impacto ambiental, la exposición del trabajador y la afectación al cliente. Así se evita gastar esfuerzos en acciones menores mientras existen riesgos críticos sin resolver. No conformidades, incidentes y acciones correctivas. En esta diapositiva explico el proceso que debe seguir ECOMAC cuando aparece una no conformidad, un incidente, una queja o un hallazgo de auditoría. El proceso inicia con la detención que puede venir de una inspección, una auditoría, un reclamo del cliente o un indicador fuera de meta o un incidente en campo. Luego se comunica al responsable del proceso, el área de calidad, seguridad o ambiente según corresponda. Después viene la corrección inmediata que sirve para controlar el efecto. Por ejemplo, si se detecta un derrame químico, primero se debe delimitar el área, usar EPPP, contener el derrame y evitar que se extienda.
pero eso no es suficiente. Luego debe registrarse el evento en Sofidia o en el formato autorizado, analizar la causa raíz y definir acciones correctivas. La acción correctiva no busca solo resolver el problema del momento, sino evitar que vuelva a ocurrir. Aquí es importante recalcar que no se debe cerrar una no conformidad diciendo simplemente error humano. Eso sería un análisis débil. Se debe revisar si falló la capacitación, el procedimiento, la supervisión, la disponibilidad de EPP, la comunicación o el control de bodega o planificación del servicio. La diferencia entre corregir y mejorar está en la causa raíz. Si solo corrijo el efecto, el problema puede repetirse. Si encuentro la causa y verifico la eficacia, entonces realmente estoy fortaleciendo el sistema. Corrección, acción y prevención. En esta diapositiva debo diferenciar tres conceptos que suelen confundirse. Corrección inmediata, acción correctiva y mejora preventiva. La corrección inmediata es lo primero que se hace para controlar el problema visible. Por ejemplo, señalizar un piso mojado, limpiar un derrame o reponer un EPP faltante. Esa acción controla el efecto, pero no necesariamente elimina la causa. La acción correctiva va más allá porque busca eliminar la causa raíz. Por ejemplo, si un químico estaba sin etiqueta, no basta con pegarle una nueva etiqueta. Se debe revisar por qué llegó a bodega sin control, si compras verificó la ficha técnica, si bodega registró el ingreso, si se revisó la hoja de seguridad y si el personal fue capacitado. En cambio, la mejora preventiva busca anticiparse a problemas futuros como implementar un stock mínimo de EPP, digitalizar checklists o programar mantenimientos preventivos. También debo mencionar los roles en los puestos críticos. El auxiliar de limpieza reporta condiciones inseguras, falta de EPP, residuos no identificados o químicos sin etiquetas. Bodeguero reporta derrames, químicos vencidos, incompatibilidad o kit antiderrame incompleto. El supervisor operativo reporta falla de calidad, incumplimiento de frecuencia o condiciones inseguras en el cliente. Si ocurre un derrame, limpiar el derrame es corrección. Revisar el almacenamiento, capacitar al bodeguero, verificar compatibilidad química y actualizar el checklist es corrección, es acción correctiva. Implementar inspecciones periódicas para evitar nuevos derrames es mejora preventiva. Incidentes, ambiente y reclamos. En esta diapositiva se explica que la investigación de incidentes no debe buscar culpables, sino aprender de lo ocurrido para evitar que se repita. En ISO 45001, los incidentes se analizan para identificar causas, controles fallidos y oportunidades de mejora. En ECOMAC, esto aplica a accidentes, casi accidentes, derrames, uso incorrecto de químicos, faltas de EPP, rutas bloqueadas o condiciones inseguras en instalaciones del cliente. También se debe integrar el enfoque ambiental. Por ejemplo, si hay un derrame, no solo se analiza el riesgo al trabajador, sino también la posible contaminación, la disposición del material absorbente, el uso del kit antiderrame y la actualización de la matriz ambiental. Lo mismo ocurre con residuos mal segregados o químicos sin hojas de seguridad. En cuanto a los reclamos del cliente, se debe explicar que una queja repetitiva no puede quedar como simple comentario. Si el cliente reporta varias veces mala presentación del personal, retrasos, faltas de insumo o incumplimiento de frecuencia, eso debe tratarse como una no conformidad de calidad. Se registra, se analiza la causa y se verifica si la acción funcionó. La investigación debe incluir al trabajador, supervisor, el ST, ambiente, médico ocupacional y comité o delegado cuando aplique. La idea no es sancionar de inmediato, sino identificar qué control falló y cómo se puede prevenir la repetición. Mejora continua. En esta diapositiva presento las propuestas concretas de mejora para ECOMAC. La mejora continua no puede quedarse como una frase dentro de la política. Debe medirse mediante indicadores y proyectos específicos.
Por eso se propone acciones como fortalecer el uso de SOFIDI, digitalizar checklists operativos, mejorar el control visual de hojas de seguridad y químicos, realizar inspecciones cruzadas y consolidar un tablero mensual de indicadores. Por ejemplo, fortalecer SOFIDI ayuda a evitar cierres de acciones correctivas sin causa raíz. Digitalizar checklists reduce la pérdida de registros y permite tener evidencias más rápidas en auditorías. El control visual de HDS y químicos ayuda a prevenir exposiciones químicas e incumplimientos legales. Las inspecciones cruzadas permiten detectar fallas antes de que se conviertan en no conformidades. El tablero mensual permite integrar calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo legal y mejora en una sola revisión. Después, puedo explicar los indicadores de mejora, porcentajes de acciones cerradas en plazos, porcentajes en acciones eficaces, recurrencia de no conformidades, cumplimiento de planes y participación de trabajadores. Lo importante es que la mejora no solo se ejecute, sino que se demuestre con datos. Una acción de mejora solo es útil si se puede verificar su eficacia. No basta con decir que se capacitó o que se corrigió. Se debe demostrar que el problema no se repitió o que el desempeño mejoró. Muchas gracias. Integración final. En esto llegamos al cierre de todo el bloque. Las cláusulas 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 5 cláusulas no funcionan por separado, funcionan como una sola secuencia del ciclo de ERP aplicado al sistema integrado de gestión. Entonces empieza la planificación, cláusula número 6. Ahí identificamos riesgos, oportunidades, requisitos legales, objetivos y acciones. Pero planificar no sirve de nada si no hay con qué ejecutarlo. Cláusula número 7. El apoyo, recursos, competencias, comunicación, toma de conciencia e información documentada. Con la planificación y apoyo, recién ahí puede operar. Cláusula número 8. Controlar el servicio, los proveedores, la trazabilidad y los cambios. Pero operar sin verificar es trabajar a ciegas. Ahí la cláusula número 9. La medición. Indicadores, satisfacción del cliente, cumplimiento legal, auditoría y revisión por dirección. Y finalmente la cláusula número 10, el ciclo, el cierre del ciclo. Convierte cada hallazgo en acción correctiva y mejora continua. Sistema integrado de gestión no se mide por la cantidad de documentos que tiene una empresa. Se mide por la capacidad de prevenir fallas, demostrar evidencias y mejorar de forma sostenida. ECOMAT. Eso no es abstracto. El reto es que este sistema se mantenga desde el auxiliar que maneja los químicos, el bodeguero que controla las hojas de seguridad, en el supervisor que verifica el servicio y la gerencia que toma decisiones con base en la evidencia. Fuentes. Para cerrar, esta presentación se construyó a partir de los documentos desarrollados por cada cláusula del sistema integrado de gestión, matrices, procedimientos, indicadores, planes y registros alineados a la ISO 9001, 14001 e ISO 45001. La cláusula 6 aportó la planificación, riesgos, requisitos legales y objetivos. La cláusula número 7 construyó recursos, competencias y documentación. La cláusula número 8 desarrolló el control operacional. La cláusula número 9 evaluó el desempeño con indicadores, auditorías y revisión por la dirección. Y por último, la cláusula número 10 cerró el ciclo con no conformidades, incidentes, acciones correctivas y mejoras continuas.
Se mantuvieron los criterios técnicos esenciales: responsables, evidencias, frecuencias, decisión esperada y aplicación en la empresa Ecomac. Muchas gracias.